La misa de hoy se ofrece por las siguientes intenciones. En acción de gracias a María, Reina de la Paz, pidiendo por la sanidad, pidiendo por las vocaciones Alejandro, Karen Mancilla, Griselda Ullman, Gustavo y Gabriel Peralta, Lucas Williner, Agustina Peña, Silvia Rosso, Marcelo Montenegro, Luciano Robledo, Teodora Rodríguez, Milagros Susana, Carlos y Cecilia, Alicia Boto, Mafalda y Lucía Fafen, Josefina, Orlando y Norberto Boto, Ricardo Witterpón, Federico y Delfina Witterpón, Aurelio, María y Aníbal Wasinger, Antonio José Martín, Ediberto y Gladys Cagliero, René Rosso, Jorge y Belkis Peterlín, Orlando Rosso, Bernardino, Ida y Jorge Sánchez, por todos los difuntos anotados en la cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio.
celebramos la Jornada Mundial de la Paz, junto a la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Como ella, sepamos estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Cantamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Celebramos en este día el inicio del año de la mano de María. Ella, como Madre de Dios, intercede por nosotros y nos muestra el fruto bendito de su vientre. Por eso ahora humildemente preparemos el corazón para escuchar la palabra del Señor, reconociendo nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Prolongamos el gozo de los ángeles que alaban a Dios por el nacimiento de Jesús. Nosotros nos unimos a esa alabanza cantando juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres se ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. En gloria
Oremos. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos al mismo Señor que nos habla. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Decía al comienzo que iniciamos este nuevo año de la mano de María, porque la Iglesia nos invita cada 1 de enero a celebrar la solemnidad de María como Madre de Dios. Es decir, celebrar a la Virgen María en aquella misión y en aquel título del cual se devienen todos los demás títulos, advocaciones, nombres que le damos a la Virgen. Miramos la escena del pesebre que nos sigue remontando al misterio de la Navidad, pero hoy nuestra mirada se centra en ella. Y decir que María es Madre de Dios es darle el primero de los títulos, y ahora lo decimos rápidamente, casi como al pasar, y sin embargo a la Iglesia le llevó casi 4 siglos poder comprender, contemplar, reflexionar, rezar y finalmente, bajo la guía del Papa, proponer este misterio de fe para la Iglesia, ya que María no era solamente la mamá de Jesús, ese niño nacido en Belén, sino que ese niño era el verdadero Hijo de Dios y por lo tanto a María había que llamarla también, con toda razón y con toda propiedad, Madre de Dios. María es la Madre de Dios. Pero también el Evangelio que escuchamos recién nos dice que ella, en todas estas cosas que iban sucediendo, desde la Anunciación, desde el nacimiento, la llegada de los pastores, todo esto María lo iba meditando y guardando en su corazón. María no era indiferente a todo lo que pasaba y María también recurría a la fe para descubrir la presencia de Dios en su vida. María ciertamente es privilegiada porque ella fue concebida sin pecado. Tuvo una misión también privilegiada, que es ser la Madre de Dios, pero no tuvo ventajas respecto a su camino de fe. Y en eso María es la gran modelo para nosotros. María es mujer creyente, solo en la oración, solo en la contemplación de los acontecimientos vividos,
aún de aquellos que eran desfavorables, de aquellos contratiempos, de aquellas situaciones difíciles que pasaron junto a José. De todo eso María va tomando en su corazón, mirándolo, rezándolo y descubriendo que Dios también está allí. Por eso, al iniciar este año, le queremos pedir a ella que nos siga sosteniendo a todos en el camino de la propia fe, de la fe ardua, de la fe difícil, de la fe que muchas veces parece esa velita que está como entre apagada y encendida. María nos tiene que ayudar y sostener a todos para que la velita, la llamita de la fe en nuestro corazón permanezca encendida. Y de los acontecimientos que vivimos, también descubramos la presencia de Dios. También en este día del inicio del año, el Papa Pablo VI había instituido hace más de 50 años la Jornada Mundial de la Paz o de oración por la paz, y pone a toda la Iglesia en este día a rezar por la paz en el mundo. Y el Papa Francisco y todos los papas han propuesto distintos mensajes y frases o lemas motivadores para esta jornada. En este año el Papa Francisco nos proponía el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo como instrumentos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones es algo que el Papa Francisco lo viene machacando a lo largo de estos años, porque dice que en esa conexión de los dos extremos de la vida, los niños y los abuelos, se da ese intercambio no solo de conocimientos, de sabiduría o de anécdotas familiares, sino que también los abuelos ven en esos nietos el futuro, ya el presente, pero también el futuro, y pueden ver también la prolongación de la propia vida en la vida de ellos, aunque ciertamente cada uno tiene una misión única, pero también los nietos reciben de los abuelos la historia y las raíces, ¿no? Y sin la memoria y sin la historia, una cultura y un pueblo no son tales. Tenemos que saber de dónde venimos para entender dónde estamos y mucho más para mirar hacia adelante, hacia la meta, ¿no? Y que esa meta permanezca inalterable, aunque los caminos vayan variando. Por otro lado, la educación, que es la que se brinda en casa, que es la que permite a las generaciones que van creciendo recibir de los adultos los valores, las virtudes, el sentido del trabajo, del sacrificio, de la solidaridad, cosa que después otras instituciones complementan eso, ¿no? Pero no podemos pedir educación a quien solo está capacitado para brindar instrucción, ¿no? La escuela, el club, distintos ambientes, la misma parroquia en la catequesis, ¿no? Todo lo básico en cuanto a la educación viene del hogar, ¿no? Y el Papa Juan XXIII, que ya siendo un obispo mayor, todavía no era papa, y vivía su madre, él en una ocasión le escribe una carta a su mamá diciéndole que él a lo largo de su vida había tenido ocasión de recibir clases, cursos, de haber leído infinidad de libros de muchos autores, pero que todo eso que él había conocido y aprendido en el seminario, en la universidad, en los momentos donde él pudo ser también formado, instruido
dentro de la iglesia no tenían comparación con aquellos primeros valores enseñados en casa por su mamá, por su papá, porque dice, son aquellas cosas que hoy atesoro en mi corazón y que fueron los cimientos sobre lo cual después se pudo edificar el resto, ¿no? Entonces, tomar conciencia de una educación en valores, en virtudes y sobre todo en amor, porque si no se lo brindamos en el hogar, no se lo va a recibir de otros lugares, o en todo caso se lo escuchará, pero en el hogar se le podrá brindar la doctrina, la enseñanza y también lo más importante, que es el ejemplo. Y finalmente el Papa vuelve a poner sobre el tapete el trabajo como aquello que da la dignidad a cada persona humana, porque al ser criatura de Dios y al ser hijo de Dios, cada uno con el trabajo completa y perfecciona y hace crecer la obra de Dios iniciada a los comienzos. También lleva a su mesa el pan con la dignidad del trabajo, y por eso se descubre una vez más el trabajo como una auténtica vocación humana y no tanto como un peso o como una carga, ¿no? Y también volviendo a escuchar al Papa, que propone esta necesidad de descubrir el trabajo como instrumento para construir la paz, volver a mirar nuestra propia realidad de tantos hermanos que no tienen un trabajo digno o que lo tienen pero no está remunerado también con dignidad, y nuestra propia realidad de país en la cual los paliativos para aquellos hermanos que no tienen trabajo se van como prolongando a lo largo de los años, y aquello que debía ser transitorio termina siendo algo permanente. Generaciones jóvenes que ven a sus padres vivir de un plan y no de un trabajo, y lo que es peor todavía a veces, esa dádiva aprovechada desde el Estado de manera clientelar, de manera políticamente incorrecta. Todo esto entonces para pensar, para rezar, para reflexionar en este día y ver cómo cosas que aparentemente no están conectadas de manera directa con la paz, sin embargo, en el conjunto de la realidad familiar, social, la realidad de un país, de una comunidad, todo afianza y sostiene una paz que no será solamente que no haya gritos, guerras, armas, sino que sea una verdadera convivencia fraterna y pacífica. Lo pedimos al Señor para este año que comienza, inspirados por esta propuesta del Papa. Le pedimos a María que interceda por nosotros para ayudarnos a construir esta civilización del amor y de la paz en medio nuestro. Profesamos ahora juntos nuestra fe, pedimos a María que interceda para que en su camino creyente nos inspire a todos a recibir este don que la Iglesia nos regaló en el bautismo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo en que se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador hecho hombre, elevemos nuestras súplicas, confiando en la infinita misericordia de Dios nuestro Padre. A cada una de las peticiones respondemos: Señor, concédenos la paz. Por la Iglesia, para que sepa ser constructora de la paz, oremos: Señor, concédenos la paz. Por nuestro obispo y sacerdotes, para que redoblen sus esfuerzos en formar una comunidad en la que todos trabajen juntos por el bien de las familias, oremos: Señor, concédenos la paz. Por los gobernantes de las naciones, para que los pactos internacionales estén inspirados en la paz, el respeto y derecho a la creación que nos ha confiado Dios, oremos: Señor, concédenos la paz. Por nuestra patria, para que busquemos la paz con nuestro prójimo y nosotros mismos, oremos: Señor, concédenos la paz. Por nuestra comunidad, para que la paz sea una conversión del corazón, oremos: Señor, concédenos la paz. Señor Dios nuestro, que la Virgen María, que mereció llevar en su vientre a Jesucristo, el Dios hecho hombre, te presente nuestra oración por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación.
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y lo ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos Aide y Solina, Alberto, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Expresamos a quien tenemos cerca un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que... Amén. Comenzamos 2022
Príncipe de la paz. Oremos. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna
A cuantos nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A partir de mañana, 2 de enero, y durante todo el mes de enero y el mes de febrero, los horarios de las misas serán de martes a sábado a las 19:30 horas y los domingos a las 10 y a las 20 horas. Todas las misas aquí en el templo parroquial. También durante este tiempo de enero y febrero se suspenden las adoraciones eucarísticas tanto en el templo parroquial como en las zonas pastorales donde se realizaban. Retomaremos con el inicio de la Cuaresma. Agradecemos también a todos los que han acercado su ofrenda en la campaña diocesana Tu Aporte Evangeliza para el sostenimiento de la tarea evangelizadora de la parroquia y de la diócesis toda. Quienes todavía no lo hayan hecho lo pueden hacer en las alcancías que están en el templo o durante la semana en la secretaría parroquial. A la salida de la misa nos podremos saludar deseándonos un feliz año, pero en nombre de los sacerdotes, de toda la comunidad, un muy feliz 2022 para todos, colmado de la gracia de Dios y de la fe que María nos enseña para tener esa actitud creyente de lo profundo del corazón para seguir descubriendo el paso de Dios en la vida, especialmente en las adversidades. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos amén. Dios, Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante todo este año. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Amén. Él guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Durante este tiempo de pandemia no hacemos la colecta en el momento de las ofrendas. Quien desea dejar su ofrenda a la iglesia lo puede hacer en la alcancía de la entrada o con las personas que estarán en cada una de las puertas por donde nos vamos a retirar. Pidiendo al Señor su protección para este año nuevo que comienza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.